Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo. Y aquí estamos, dándolo todo como gestores culturales y esperamos que este proyecto de mecenazgo cultural se convierta en una vía verdadera del desarrollo para el sector cultura en este país. El día de hoy, pues, bueno, ya en la mañana estuvimos en el Archivo General de la Nación y ahora tenemos dos invitadas muy especiales. La primera es Melissa Vargas Franco desde Colombia. Ella es compositora, docente e improvisadora con especial interés en las músicas contemporáneas y experimentales. Sus obras han sido presentadas en escenarios de las Américas, Europa y Asia. Es directora del Festival Mujeres en la Música Nueva y curadora del ciclo Libres en el Sonido. Investiga sobre compositoras en América Latina y Colombia y como miembro del Círculo Colombiano de Música Contemporánea es la realizadora del programa radial Inmerso en Radio UNAL. Integrante de Música y Género, Grupo de Estudios Latinoamericanos y de la Red de Compositoras Latinoamericanas de la Colectiva Resonantes Colombia y de Músicas Libres, que abordan las problemáticas de violencias basadas en género y la música y de sonar, sonidos y narraciones rurales. Considera la música y la composición como una forma de conocer el mundo. Démosle un aplauso a esta invitada y queda, queda en este espacio. ¿Puede venir? Gracias, Joel. Bueno, buenas tardes. Tenemos banda sonora. Qué lindo. Un gusto estar aquí. Como ya lo dijo Joel, agradezco la invitación. Creo que él ya lo puso en palabras a lo que yo me dedico, que es a componer y a divulgar música, básicamente. Y a investigar ese mismo proceso pues de la divulgación, que es difícil de hacer y es complejo y tiene unos retos bien importantes. Quiero primero que todo pues agradecer a la invitación. El contacto fue a través de Joel. Muchas gracias por pensar en que mi trabajo podía estar acá, el trabajo de todas las colegas, porque lo que yo hago aquí también es hablar de lo que hemos hecho muchas compositoras y muchas colegas en América Latina y en el mundo. Entonces soy más bien como ese canal para que ustedes puedan conocer otros procesos y por supuesto felicitarles por este espacio que me parece increíble. Las conferencias de esta mañana las aprendí muchísimo, las disfruté, me encantó poder conocer el trabajo de Juan y por supuesto admirar a Susan, que es inspiración para todas nosotras. Yo me dedico a la composición hace más o menos unos 15 años y he profundizado en casi todos los aspectos de mi carrera en las músicas nuevas, en nuevas maneras de hacer música, nuevas maneras de sonar. Y lo menciono porque me conecto mucho con lo que decía Susan Campos esta mañana respecto a ampliar el mundo sónico, ampliar la oralidad y no solamente concentrarnos en esa idea abstracta de la música, sino saber que esa música se conecta con otro montón de elementos de la vida cotidiana, de las instituciones, de la política. Y eso ha sido un tema muy difícil con el Festival Mujeres en la Música Nueva. El Festival Mujeres en la Música Nueva es un proyecto que existe desde 2017 y que se ha ocupado de llenar, no está Juan, pero sí, así estás. Sí se conecta también con lo que tú estabas diciendo porque básicamente empieza a existir el Festival Mujeres en la Música Nueva porque no sonaba música de compositoras en Colombia y porque cuando yo estaba haciendo mi trabajo de grado, en pregrado, que fue sobre compositoras latinoamericanas, hice unos estudios
que mostraban que no éramos ni siquiera el 0.5% del repertorio que sonaba en las orquestas, en los ensambles de cámara, en los espacios institucionales y en los espacios no formales también. Entonces mi manera de resolverlo fue inventarme un espacio donde sí pasara. Básicamente fue eso. O sea, no suena, hay una problemática que es sistémica en muchas partes del mundo, porque cuando investigamos esto, pues nos damos cuenta que no solamente es en la música académica, que no solamente es en la salsa o en el pop, sino que es en general el sistema que nos cobija, que invisibiliza o que no abre las puertas para poder mostrar el trabajo. Entonces, pues nada, dije, hay un montón de música, de compositoras y no la estudiamos. Hablábamos con Atenea y con Susan ayer acerca de, siempre hemos estado ahí. O sea, esta idea de que somos las primeras en algo, también hay que preguntarnos si eso es tan así. Porque cada vez que seguimos mirando la historia, siguen apareciendo compositoras que han sido modelos, que ya han hecho el trabajo, que han sido gestoras, todo lo que nos mencionaba Susan Campos esta mañana de la compositora que hacía radio. O sea, si pensamos en esa biografía de hace un siglo y pensamos en la biografía que acaba de leer Joel sobre mí, somos la misma persona. O sea, hacemos exactamente lo mismo. Hacemos radio, tratamos de que la música de las colegas suene, investigamos sobre las músicas que ocurren en nuestro entorno, no solamente las académicas, sino también las populares y tradicionales, en algunas partes llamadas folclóricas. Entonces, sí, este trabajo lo hemos estado haciendo hace mucho tiempo y aún así no sonamos. Seguimos siendo menos del 5% de las compositoras que suenan, por ejemplo, en las orquestas o en los ensambles de cámara o en la música de banda, etc. Y esto que les voy a mostrar también es un poco decir, no es verdad, somos un montón, pero nos toca abrir nuestros espacios. Entonces, esta es un poco la descripción del festival. El Festival Mujeres en la Música Nueva es un proyecto que pretende reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en la música académica contemporánea y experimental, abriendo además posibilidades de estimular la creación y la colaboración entre intérpretes y compositoras. Este festival nace como respuesta a las condiciones inequitativas que se viven a diario en el medio de las músicas en Colombia y en el mundo. Quisiera ese asterisco, no es tan asterisco, es casi que la misión del festival, porque en este trabajo que es activismo y que es trabajo también social, lo que queremos es que cambie el mundo para que no tengamos que seguir haciendo estas cosas, ¿cierto? Esto que llamamos una discriminación positiva o un espacio exclusivo, lo que queremos es que el mundo esté abierto y que todos escuchemos esta música y que no tengamos que estar haciendo esto solas. Entonces, por eso es así, esta frase, este festival seguirá existiendo hasta que ya no sea necesario. O sea, sí estamos con la ambición de que algún día no nos toque a nosotras gestionar nuestra música porque nadie quiere tocarla. No sé cómo está. Ya. Bien, quisiera empezar mostrando que pues este trabajo no lo hago yo sola, sino que lo hacemos un montón de colegas y que llevamos desde hace 9 años trabajando por esto. En 24, 25 y 26 hemos sido más o menos el mismo núcleo de personas que oscilan entre compositoras, estudiantes de interpretación o de composición, intérpretes profesionales, otras gestoras y demás. Entonces aquí hay un poco del origen. Fíjense que el primer festival se llamó Sonora y luego ya tomamos el nombre del Festival Mujeres en la Música Nueva. Esa historia de Sonora es un poquito larga y no me voy a detener ahí, pero si se dan cuenta empezamos siendo dos compositoras. Abajo a su izquierda están el núcleo 2017, fuimos Melissa Vargas y Michelle Abondano, pero fíjense que el núcleo del 2024-25 ha aumentado notablemente. Ese núcleo, ¿cómo funciona? Este es un gran reto, porque el trabajo social siempre es un gran reto, sobre todo en países como los nuestros, en donde estas músicas no son apoyadas
ni tampoco tenemos un vínculo tan cercano con la industria, ¿sí? Ha sido difícil también entrar en ese espacio de la industria de la música, que genera lucro. Esta es una música que necesita ser apoyada por instituciones, sea oficiales, sea privadas. Entonces, a veces es difícil que ese núcleo se sostenga, el núcleo de trabajo, porque pues todas necesitamos ganarnos la vida. Y estoy lanzando todas estas, no quiero que suenen quejas, pero sí desafíos, porque de eso se trata la conferencia. Mavi, por ejemplo, ya escucho esto desde la parte más romántica y positiva, podemos decirlo así, emocionante de hacer este trabajo, pero yo también quisiera hablar de los retos que significa para quienes gestionamos espacios con música de mujeres, levantarlos y sostenerlos. Entonces, todo esto es un trabajo misional. Todo este trabajo que hacemos nosotras es misional. Y este núcleo se activa durante el año dependiendo de las fechas del festival. Todos los años ha funcionado diferente, entonces vamos a ver un poquito de cómo ha sido el festival todos estos años. Las líneas de trabajo del festival son básicamente estas y han ido aumentando según también nosotras hemos ido viendo las necesidades. ¿Qué quiero decir? En un principio la necesidad era tocar la música, pero luego nos dimos cuenta que no era suficiente, que en realidad había que enseñar la música. Luego nos dimos cuenta que las mujeres no querían estar en esos espacios musicales porque sufrían violencias. Entonces, que lo que teníamos que hacer era procurar buscar escenarios de prevención y de formación sobre violencias basadas en género y después sí empezar a abrir los espacios de intercambio entre intérpretes y compositoras. Entonces ha sido también un aprendizaje paso a paso el que nos ha ido dando el camino. Entonces, la puesta en escena de compositoras, una visibilización histórica, apoyar la investigación, la educación y la producción de material teórico, precisamente porque no tenemos cómo estudiar las compositoras si no producimos ese material. Piensen, no sé si acá todas las personas serán músicas, pero piensen en el área en el que ustedes trabajan, cuánta teoría que hable sobre las mujeres está escrita, cuánta estudiamos, sean astronautas o sean economistas o sean músicas o sean abogadas, no está la teoría ahí. Necesitamos construir ese corpus teórico. La prevención de violencias, esto que estamos haciendo que es generar la conversación y las alianzas. De eso saben acá un montón también porque estamos aquí por esto, porque estamos haciendo alianzas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué actividades? Conciertos, talleres, conferencias, clases magistrales, conversatorios, listas de reproducción, materiales divulgativos, una cartilla de violencias basadas en género. Creo que les pasé un papelito donde la pueden descargar. Distribución de partituras, distribución de archivo, material de archivo, que Susan Campos hablaba esta mañana mucho sobre eso. Y hacemos invitaciones directas o convocatorias o nos presentamos a Colombia. No sé cómo funciona aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, pero Colombia tiene unos apoyos que son estables e inestables. ¿Qué quiero decir? Anualmente lanzan unas convocatorias en donde concursamos, todo el país puede concursar, las personas que nos interesan estos temas de la cultura, por fondos económicos. Esos fondos económicos deben ejecutarse antes de que el año termine. Normalmente las convocatorias salen publicadas en marzo y en mayo uno ya debería haber entregado el proyecto. En junio te están diciendo si te seleccionaron o no, porque puede que no, y en noviembre ya debiste haber ejecutado el proyecto. Todos los años es igual, o sea, de pronto una vez sale, de pronto otro año no. Entonces es una lotería que, depender de esa lotería, pues es muy poco dinero y somos muchas personas concursando por eso. Los últimos años ha habido unos enfoques sociales diferenciales, que quiere decir que se ocupan de lanzar convocatorias solamente para mujeres, por ejemplo, porque saben que hay una brecha que hay que cerrar, o solamente para comunidades afro, o solamente para población indígena, porque pues son
poblaciones diferenciales que tienen una historia de discriminación y que necesitamos compensar eso que no hemos estudiado, eso que no hemos escuchado. Pero igual es una lotería, o sea, ¿cuántas mujeres? Somos el 53% de la población en Colombia, o sea, somos muchísimas. Y haciendo música de todas las músicas, no solo tamboreras, como les decía, vallenateras, música académica, pop, entonces la competencia es muy dura. Y padecemos de algo que algunos otros países tienen un poco mejor resuelto, pienso por ejemplo México, y es que esos países apoyan por varios años. Sería ideal poder sostener un proyecto 3 años, 4 años, o sea, un proyecto de estos, porque significaría también cerrar la brecha económica de quienes trabajamos en el proyecto, que es tener una vida digna, o sea, poder trabajar en esto y no tener que ocuparnos de dictar clase, de hacer otro montón de cosas para poder generar ingresos y poder pagarle a las personas que están sonando. Por eso era que hacía el comentario también a Juan esta mañana, de hay que pensar en el dinero porque estamos generando mucho contenido simbólico y valioso, valiosísimo, pero también nos estamos empobreciendo un montón porque no podemos generar dinero con eso. Hay que buscar un mecanismo. Bueno, estos son datos, que creo que los datos siempre son importantes. En el festival han sonado alrededor de 120 compositoras de todo el mundo, diferentes, de más de 40 países, con más de 80 estrenos en Colombia. Hemos hecho 67 eventos en estos 9 años, hemos tenido más de 50 intérpretes y hemos estrenado internacionalmente 45 obras, solo de compositoras. Y estos son datos bien interesantes porque nosotras hacemos una convocatoria cada año. Esta convocatoria es siempre para instrumentos distintos. Por ejemplo, este año es para clarinete bajo, con o sin electrónica. Es una clarinetista que dice, yo quiero saber sobre el repertorio de compositoras, no conozco, quiero conseguirlo. Entonces nos busca y nosotros lanzamos la convocatoria y llegan una cantidad de obras. Y ella escoge unas de esas obras. Esto no es un concurso, un concurso de composición en el sentido de valorar quién es mejor o peor compositora, sino lo que hace la intérprete es escoger un repertorio con el que pueda hacer un concierto. Pero ella sigue tocando la música que queda. O sea, pienso por ejemplo en el caso de la flautista Laura Cubides. Ella pues hizo un concierto con diferentes flautas. A su convocatoria llegaron 87 obras de todo el mundo. Ella escogió 5 para el concierto. Pero hoy en día sigue haciendo diferentes conciertos, porque esa convocatoria de ella fue hace como 5 años, con obras distintas. Y pienso en el caso de Juan Carlos Higuita, que es profesor de violín. Creo que a 73 obras llegaron para violín y violín electrónica, y sus estudiantes se están graduando tocando conciertos completos de compositoras con ese repertorio que se recibió en la convocatoria. Entonces fíjense cómo también va llegando a otras generaciones. No solamente es el impacto de quien recibe las obras, sino todo lo que se genera alrededor de esta situación. Entonces, en el total, sin contar este año, porque este año ya cerró la convocatoria, hemos recibido 678 obras de compositoras de todo el mundo, y de todo el mundo y de todos los continentes. El esfuerzo que hacemos para que llegue a todas partes, la convocatoria se lanza casi siempre en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués, pensando que queremos el foco en América Latina, pues el Caribe y Centroamérica y por supuesto México. Yo cuento a México, miti, Centroamérica, Suramérica, como todo, ¿no? Pero pues obviamente si pensamos en el rigor es Norteamérica, ¿o no? Pero de todo el mundo. Entonces es una gran alegría que esto pase. Y habiendo sido jurado, yo he sido jurado para el Ministerio de Cultura de mi país, para convocatorias internacionales, para universidades, para múltiples proyectos, y una de las quejas es que nos llegan obras de compositores. Pero aquí cuando veo el número 678 digo, no, sí hay compositores.
¿Por qué no mandan a esas otras convocatorias obras? Esa es una pregunta que hay que hacernos y ese es uno de los retos también como para plantearles aquí. Esta mañana cuando Susan decía, me he preguntado todo el tiempo qué es lo que yo quiero decir en esta conferencia que le sea útil a toda la comunidad que estamos construyendo acá y que ahorre también un poco pasos y dificultades, ¿no? Porque para eso es que estamos aquí, para compartir las experiencias. Entonces una de esas es cómo diseñamos las convocatorias y los concursos para que las compositoras y las personas más jóvenes que están haciendo música ahora quieran participar. De verdad quieran mostrar su trabajo y compartirlo. Porque esta cifra lo único que me dice es hay un montón de compositoras que no quieren participar en los concursos mixtos o en otro tipo de concursos porque no se sienten convocadas. En cambio en este espacio sí. Y ahí, bueno, y también puede que en este espacio no, o sea, seguro que pasa. Pues más de 50 países aplicantes y más de 300 compositores. Entonces, estos datos creo que son importantes para darnos cuenta que siempre estamos ahí, pero también para pensar en un archivo y saber que hay la posibilidad de conocer esa música, de conocer esas casi 700 obras de compositores. Voy a pasar rápidamente por acá. Este es como un resumen de cada festival para que ustedes también vean fotos y no solo textos y números y conozcan al menos las caritas que ahora con las redes también nos hemos acostumbrado a ver estas fotos y yo creo que es importante. Este es el del 2018. Están fotos de las compositoras, las intérpretes invitadas. Este es 2019, ahí ya tenemos conferencista, tenemos un ensamble internacional que fue CENIA Plus, que nos visitó desde Alemania en una colaboración con el Instituto Goethe. Y aquí hicimos algo que fue encargar obras a compositoras jóvenes, que ven que hay un cuarteto de guitarras abajo a la izquierda. Hablamos con ese cuarteto y el cuarteto dijo, listo, hagamos la convocatoria, escogimos la mitad del repertorio de la convocatoria y la otra mitad de ese repertorio fue obras que le pedimos a jóvenes compositoras de América Latina, una mexicana, una boliviana y una colombiana. De eso hay un disco, que eso ya les contaré un poquito más adelante. 2020, pues todos vivimos ese encierro por el COVID, esas cuarentenas, entonces nos tocó buscar estrategias. Ya les contaré un poquito sobre las estrategias. Hicimos una convocatoria para flauta, de la cual ya hablé. Tuvimos como invitadas a también Gabriela Ortiz, de compositora en conversatorio, y estas son aquí. Yo no sé si esto cuando yo hago algo, bueno, ahí donde salió eso que no debe salir. Son las compositoras que seleccionamos y las otras son intérpretes. 2022, yo pongo también estos carteles para que ustedes se den cuenta cómo también ha ido aumentando la cantidad de participantes. Al principio eran dos fotos, 3, y ahora son un montón y ya no caben. Y eso es súper emocionante. Lo más emocionante de eso en realidad es que es el mismo trabajo que ha hecho que la gente llegue. Lo que les decía, al principio teníamos que buscar intérpretes que quisieran tocar esta música, mostrarles las partituras, invitarles, tener reuniones, hacer acuerdos, con todo lo que implica una gestión social y un activismo, pero hoy en día ya no tenemos que hacer eso. Ya hoy en día yo creo que hasta 2028 tendríamos intérpretes que están interesados e interesadas en tocar esta música. Entonces buscan el festival para que consigamos las partituras, para hacer un concierto, para mostrar sus trabajos de investigación, para mostrar su trabajo de colectividad. Entonces, digamos que ese buscar ya está resuelto. El trabajo también nos ha dado ese piso. Ahora lo que tenemos, el siguiente paso nuestro como festival es pues buscar los recursos, buscar los espacios, buscar las alianzas para que quienes quieren tocar esta música también tengan una dignidad laboral y una dignidad en su trabajo. Bueno, aquí están, pues, este fue un espacio interesante porque justo hoy que estábamos hablando
Mavi, con Atenea, sobre las colectivas. Existen muchas colectivas de mujeres en la música en América Latina y les invito a buscarlas si les interesa. De todos los tipos de música hay una colectividad, estoy segura. Y hoy más que nunca es facilísimo poner en internet y sale. Entonces, y así uno puede conocer el trabajo de las compositoras. Hace 2 días, una estudiante muy joven me decía: profe, pero es que no hay productoras. Y yo, ¿cómo así que no hay productoras? O sea, llegar a concluir eso sin haber siquiera hecho el esfuerzo de buscar. Entonces, también hay que hacernos esa pregunta: ¿qué tanto hemos buscado? El conocimiento es eso, el conocimiento se elabora investigando, buscando, comprobando, comparando. E inmediatamente le mandé un enlace de una red de de una red de ingenieras de sonido en Colombia. O sea, solo en Colombia. Y hay redes de ingenieras de sonido en el mundo. Entonces, sí, estamos ahí. Hay que ir y curiosear y escuchar. Y como no está la persona que lo dijo esta mañana, pero me pareció muy importante su comentario, porque decía cuántas mujeres están en nuestras listas de reproducción, cuántas mujeres están en nuestros discos en la casa, cuántas compositoras, cuántas tocando, a cuántas conocemos. Puedo nombrarlas con esta mano, me sé sus nombres, entonces también irnos con esa pregunta, que ese es un reto importante, ese es un reto difícil. Bueno, 2023, fíjense cómo sigue aumentando, eso me hace muy feliz compartir que en este año hicimos 2 convocatorias en 2023 y abrimos un espacio que me parece valiosísimo, y es que ya pudimos invitar compositoras a visitar Colombia, compositoras de otros países. Entonces en el 2023 nos acompañó la compositora chilena Valeria Valle, que está por ahí en las conferencias, y virtualmente nos acompañó la compositora, que importantísima compositora venezolana, Diana Arismendi, hablando sobre su música, porque aquí también quería insistir en lo de contar cómo componemos, contar cómo hacemos el trabajo para poder elaborar la teoría. Solo si estudiamos nuestras obras podremos elaborar teorías sobre esas obras, cómo está compuesta, por qué la instrumentación es así, por qué la orquestó así, qué técnicas se utilizó. Todo eso tenemos que hacerlo. Ese trabajo hay que hacerlo, y hay que hacerlo, no solo nos corresponde a nosotras. Ahí sí que esa es una invitación y ese es otro reto y otro desafío. Darnos cuenta que como profesores, como directores de espacios culturales y académicos, tenemos que hacer este esfuerzo, seamos hombres o mujeres. Este es un esfuerzo de cerrar esta brecha histórica y cerrar esta brecha de discriminación. Bueno, y ahí hay otro montón. Aquí ya tenemos otro proyecto que hicimos con el ensamble SG, que ha sido un ensamble que nos ha acompañado. El ensamble SG es el ensamble más longevo de música contemporánea y más importante que ha tenido Colombia. Está cumpliendo este año 32 años de existencia y siempre ha estado en el festival. O sea, siempre ha estado interesado en tocar la música de compositores y en divulgar música de compositoras, sobre todo latinoamericanas. Entonces, para este año hicimos una convocatoria de Ibermúsicas, como para contar de dónde vienen un poco los recursos, y ganamos la convocatoria para comisionar obras a 3 compositores, que fueron la compositora mexicana Ana Lara, la compositora argentina Cecilia Pereira y la compositora colombiana Juliana Ortigosa. Muy joven Juliana, como de 3 generaciones distintas. Y además en este festival pasó algo muy interesante, y es que 2 intérpretes de Colombia llegaron con propuestas de: tengo este concierto de solo compositoras, podría tocarlo en su festival. O sea, ya ni siquiera tenemos que hacer el proceso de invitar a las personas, sino un flauta dulcista colombiano, Leonardo Peñas, llegó con un repertorio montado, listo para presentar. Nosotras solamente tenemos que buscar el espacio. Y una mezzosoprano colombiana, Juana Monsalve, con un concierto solo de compositoras colombianas. Creo que ese es otro punto, ya como otro techo roto, y es que ya podemos hacer conciertos de solo música de compositoras colombianas.
que esa es otra historia, porque yo he investigado mucho sobre compositoras colombianas y dicen que somos pocas, pero solo en esta música yo he levantado por lo menos un centenar de nombres de compositoras, entonces somos muchísimas. Bueno, 2025, aquí están las obras de las comisiones puestas en escena, algunas alianzas con el pianista Santiago Velázquez. Y este proyecto también quiero mostrárselos porque uno de los desafíos que tenemos cuando queremos hablarle a las personas de interpretar repertorio de compositoras tiene que ver con las ideas de que no tienen el nivel musical. Y ese es un imaginario construido que nos juega muy en contra, porque no es cierto. Y con este proyecto nosotras queríamos mostrar eso. Mostrar que hay una costumbre en la enseñanza de la música que es valiosa porque es la tradición oral, pero que tiene un matiz que no nos sirve en este caso, y es que reproduce la enseñanza como aprendimos. ¿Qué quiero decir? Si yo aprendí a tocar violín con unas obras, esas son las obras que yo uso para enseñar violín. Y normalmente esas obras son de compositores hombres. Entonces se crea una tradición oral a partir del repetir un mismo repertorio, perdón la redundancia, de interpretar durante generaciones las mismas obras. Y eso nos juega en contra en dos sentidos. Uno, no tocamos repertorio latinoamericano por esa razón, porque siempre estamos tocando repertorio de otros países, sea Estados Unidos, sea algún país europeo, sea hoy en día con también la multitudinaria y asidua producción musical de China. Entonces tenemos ahí 3 mundos inmensos, y de Corea del Sur. Entonces siempre estamos buscando música de afuera y nosotros ya hicimos ese camino. Nosotros también, escuchando la conferencia de la colega sobre Margarita Luna y la profundización en el dodecafonismo en este país, con una compositora de ese nivel, ¿por qué tenemos que ir a buscar otros compositores de otras partes del mundo para entender qué es el dodecafonismo? Podemos estudiar a una compositora de Santo Domingo, de República Dominicana, no recuerdo si ella nació en Santo Domingo, me disculpo. ¿Sí? De Santiago. Bueno, de República Dominicana, para estudiar esta técnica de composición. Entonces, ese era nuestro reto. Y le decía a la colega que expuso sobre Margarita Luna que nosotros en Colombia enseñamos Margarita Luna. Nosotros lo poco que conocemos lo enseñamos, porque ese es nuestro interés. Entonces, la búsqueda y ese montón de compositoras que ustedes ven ahí listadas, 42, desde Gabriela Ortiz hasta no sé, Jan Artemis o Keiko Abe, de todas partes del mundo, porque queríamos mostrar que uno puede estudiar técnicas de instrumentos con repertorio de compositores. Entonces ustedes, este código que está ahí es para que ustedes puedan también curiosear el festival. Hicimos con el ensamble CG 4 videos de técnicas actuales para interpretar instrumentos, técnicas actuales, en algunas partes le llaman también técnicas extendidas a esto, para aprender a tocar un repertorio de compositores y dejar de salir también salir un poco de ese centro hegemónico de los varones, que son los que supuestamente producen los estudios para aprender a tocar un instrumento. Bueno, lo de músicas libres, este fue un proyecto bien interesante, porque como les decía, uno de los retos es que en Colombia, no sé cómo funciona acá, voy a poner un ejemplo sencillo. En Colombia tenemos algo que se llama el Plan Nacional de Bandas, que es un proyecto que existe desde finales del siglo pasado, desde los 90, y que consiste en que cada pueblo de mi país tiene que haber una banda sinfónica, y como las bandas funcionan más o menos como las orquestas, entonces pues empiezan a formarse desde la niñez hasta que se vuelven profesionales.
pero esa jerarquía ha producido muchos espacios inseguros para las niñas. Entonces tenemos muchísimos casos de violencias basadas en género, sea abusos, sea manipulaciones, etcétera, que ocurren en esos escenarios. Un ejemplo sencillo: el director de la banda le pide a la niña de 12 años que le dé besos porque la niña quiere ser solista, entonces la condiciona que para ser solista tiene que hacer eso. Y no es uno, son múltiples. Y que el que sean múltiples quiere decir que esto es sistémico. Y esto no ocurre solamente en las bandas, ocurre en las orquestas, ocurre en otras agrupaciones. Entonces, las niñas abandonan la música por los espacios de violencia. Y eso sí que es sistemático, por lo menos en nuestro país, y sé que ocurre en muchas otras partes del mundo. Hace poco estaba saliendo también denuncias de orquestas en Estados Unidos, en Europa, en otras partes de América Latina, de Venezuela también hay escritos múltiples. Entonces hay que ponerle ojo a esto, porque muchas veces las niñas se retiran, o las jóvenes o las estudiantes incluso de carreras profesionales. Recuerdo un caso en Chile también de profesores de composición, terminan abandonando la música porque no quieren estar en espacios donde les pasen esas cosas. Y creo que no solo pasa en la música, pasa en todas partes. ¿Qué podemos hacer para que esto se atienda? Esa es nuestra pregunta, también ofrecer soluciones. Entonces, lo que hicimos fue crear esta cartilla, que también la pueden descargar gratis de la página, estudiarla, y creo que eso nos corresponde a todas las personas que trabajamos con música, saber que esto pasa. Y muchas veces no nos damos cuenta y lo tenemos al lado. Y estudiarla y mirar cómo podemos hacer para prevenir. Yo creo que lo que tendríamos que hacer siempre, no solamente pensar en cómo apoyar a las sobrevivientes de violencia, sino en prevenir esto, en tratar de buscar escenarios en donde las mujeres sí queramos seguir haciendo música. Punto. ¿Ya estoy muy pasada de tiempo? No. Bien, listas de reproducción de música en América Latina, las que quieran. Tenemos 4. Estas como de mucha música nueva, sobre todo de segunda mitad del siglo XX. Tenemos esta lista de reproducción que también la pueden descargar. Las hacemos en YouTube, porque sabemos que no toda la música está en otras plataformas. Entonces, donde más hemos encontrado de esta música es en YouTube. Esta es la primera que hicimos. Luego hicimos esta otra. En esta invitamos a Marcela Perrone, que es una musicóloga y compositora argentina. Ella hizo la curaduría de esta playlist. Fíjense cómo van aumentando también la cantidad de compositoras. Y tenemos un podcast. O sea, estas son puras estrategias que hemos tenido de todo lo que hay que hacer para mover esto. Un podcast en el que no solamente entrevistamos compositoras, sino también directoras, investigadoras, intérpretes. También está para que lo escuchen. Y tenemos en alianza 2 producciones discográficas con música de solo compositoras, una para violín y violín electrónica y otra para cuarteto de guitarras, y está próxima a salir. Esperamos que este año ya podamos terminar las grabaciones de la de compositoras latinoamericanas que les mostré de la convocatoria de Ibermúsicas. Hay que grabar, hay que saber, hay que mostrar la música. Y esto es lo que más nos ha costado, porque es lo que más cuesta dinero. Conseguir los recursos para esto es un gran reto. Y aquí hay como unas enlaces, más bien muestras de los flyers, de los volantes digitales, de colaboraciones con otros espacios. Nosotras no podríamos hacer esto si no colaboráramos con otros espacios. Entonces hemos tenido colaboraciones con la Universidad Nacional de Colombia, con One Beat, con Latínica en Estados Unidos y Canadá, con Pro Helvetia en Suiza, con el Ministerio de Cultura de Colombia, con Ibermúsicas, con el Banco de la República, que en Colombia es un escenario de mucho apoyo a la música académica. El Banco de la República tiene como más de 10 sedes en todo el país, y sedes culturales, y se ha ocupado como de llenar ese espacio también de apoyo a la música académica. Con el Festival Internacional de Saxofón, con
recientemente se creó en Colombia la Orquesta Filarmónica de Mujeres, que es una orquesta del distrito de Bogotá. Y ese es otro reto, que nos demos cuenta que no por ser mujeres nos corresponde solo a nosotras interpretar el repertorio de mujeres. Eso le corresponde a todas las personas que estudiamos música, así como nosotras aprendemos otros repertorios. Entonces ese ha sido un gran reto para esa orquesta y hemos trabajado mucho en que ellas puedan tocar otras cosas que les interesan, porque no está asignado que tengamos que hacer ese trabajo solo nosotras. Con una filarmónica Antonia Brico, que es un proyecto que también es reciente, es un proyecto privado, de una orquesta privada, y que así como a nosotros les está costando mucho poder empujar y sacar adelante, bueno, está también aquí, por ejemplo, una persona que ha divulgado mucho el trabajo de compositoras, que es Akira Ventura, la tuvimos también en Colombia. Y este es un listadito de las alianzas en estos 9 años. Para que ustedes sepan, pero también para como un gesto simbólico de agradecimiento, porque sin todas estas personas y todas estas instituciones no podríamos hacer el trabajo que hacemos. Es realmente una comunidad lo que necesitamos que se construya, y una comunidad, voy a tomar las palabras de Susan porque estamos aquí para eso, para mostrar el trabajo y que hagamos, y que yo estoy acá diciéndolo públicamente, me están grabando y todo, diciendo hay que hacer cosas juntos y juntas. A eso estamos aquí también, para ofrecer este trabajo que hemos hecho y que podamos seguir trabajando por esta música que nos interesa. Esta es la convocatoria reciente, pero es para mostrarles un poquito de la página. A veces uno se enfrenta con estos espacios digitales y no sabe muy bien qué buscar. Entonces fíjense que aquí están las versiones. Bueno, 26, 25, no sé qué queda. 26, 25, 24, ahí las vieron. Aquí están los otros proyectos, músicas libres. Me disculpo porque es que no se queda quietico. Músicas libres, educación, listas de reproducción, podcast, ahí está todo. Este es el reto más grande que tenemos ahora, pensando en esto de los retos y desafíos, y es poder publicar los nombres, o sea, hacer una base de datos medianamente decente de las 678 obras que nos han llegado, no para ponerlas a disposición, porque obviamente cada persona tiene el derecho de su obra, es el derecho de autora y todo, pero por lo menos sí los nombres y el contacto, que se sepa que esa obra se llama así, tiene esta instrumentación, la compositora se llama tal, viene de tal país, nació en tal fecha, toda esa información es importante. Este está vacío porque estamos ahí en esa. Y aquí tenemos un espacio de protagonistas en donde ustedes pueden, por ejemplo, no me carga. Bueno, voy a pasar a mostrarles acá. Pueden ver y escuchar el. No me abrió. La música. Como estuvo Susan acá y no estuvo en esta conferencia porque se tenía que ir de viaje, voy a ponerles 2 minuticos porque la pieza es muy larga. Susan Campos envió, y esto es algo que es muy valioso para el festival, y es que no solamente las compositoras que envían sus obras son compositoras que están comenzando su carrera o que quieren sonar por primera vez o que están buscando un espacio para sonar, sino con compositoras con mucho recorrido, compositoras importantes, y eso lo que nos está diciendo es que estamos haciendo un buen trabajo. Porque hay compositoras que no tendrían la necesidad, con la carrera que tienen, de enviar una obra a concursar. O sea, ese no es su trabajo, pero es la sensación de que nos están apoyando, de que esa compositora con ese recorrido está apoyando el festival. Y esas compositoras muchas veces no han sido seleccionadas. Ni modo, es así. Pero sí da mucha alegría eso. Y Susan envió obra.
y Beatriz la seleccionó. Beatriz Elena Martínez, que es una soprano colombiana, que hizo este concierto, selecciona la obra de Susan Campos. Entonces quiero que escuchen un poquito de la música de Susan, ya que la teníamos como invitada y que como no está en presencia, esté en sonido. El festival, y voy a decir desafortunadamente, ha estado muy centralizado en Bogotá. Hemos tenido más bien que van a Bogotá o que llegan a Bogotá las propuestas, pero ha sido difícil hacerlas en otras ciudades por muchas razones. Y creo que si estamos hablando de retos y desafíos, ese es uno, poder mover el festival de sitio. No solamente pensando en que sea en Colombia, sino que incluso pueda empezar a esparcir con todas las redes latinoamericanas, también empezar a extender las redes. No hemos trabajado con infancias, este es un tema muy especial. Yo creo que no tenemos en el equipo personas formadas profesionalmente para hacer ese trabajo y creo que no puede aventurarse uno a hacerlo sin conocimiento. Sin embargo, sí, la compositora o artista sonora y guitarrista Paula Bogotá, que ha sido como la productora general los últimos años, tal vez el año pasado no estuvo, pero por lo menos 3 años antes sí, ella ha estado trabajando mucho y desde el festival hemos estado apoyando ese proceso. Ella trabaja con temas de circuit bending y cosas de robótica, de arte sonoro, de programación, y ella sí trabaja con infancias. Entonces, digamos que no es un proyecto que esté generado del festival, pero el festival también apoya los proyectos de las colegas del núcleo de trabajo. Entonces, si Paula nos pide un soporte, el festival está ahí, o que parte de sus eventos se desarrollen a través del festival, sin duda pasará. Pero no es una cosa que estemos pensando en este momento, y creo que es un aporte muy valioso que haces porque es una pregunta que hay que hacerse. Y desde lo rural, voy a hablar desde lo personal esto porque no lo hemos hablado en el festival, pero yo sí ya llevo un par de años trabajando. Yo además no nací en Bogotá, nací en otro departamento, en Boyacá, y en una ciudad bastante rural y bastante agrícola. Entonces, mi cercanía con ese tema el vínculo es afectivo, es haber nacido ahí, crecido ahí, estudiado mi infancia, mi adolescencia, y haber migrado a una ciudad, a la capital. Entonces, mi trabajo personal sí ha estado enfocado el último tiempo en experimentación sonora y construcción de memoria colectiva y memoria histórica a través del sonido, que creo que puede vincularse con la experimentación musical y con la música nueva, pero que no necesariamente, o sea, uno podría o no hacer esa conexión. Sin embargo, sí es una propuesta experimental de investigación a partir del sonido en espacios rurales. Y lo que estamos haciendo en ese espacio es una conversación intergeneracional, es juntar personas jóvenes de las casas de la cultura, de sitios rurales, con los mayores, con los campesinos, con sabedores y sabedoras específicamente, por ejemplo, el año pasado de Cibaté, que es un municipio que está cerca de Bogotá, en el que pues el oficio es sembrar papas, sembrar fresas, sembrar arándanos. Entonces, cómo esas personas mayores y la juventud pueden conversar a través del sonido y construir historias a partir del sonido. Pero eso tal vez se desvincula un poco con lo de género, solamente creo que puede serte útil la respuesta si es que te interesa ese tema de lo rural. Pero desde el festival no. Bueno, gracias por traernos toda esta maravilla acá, que bueno, va a estar registrado y esperamos que muchas de estas cosas puedan nosotros también buscar la manera de hacer lo propio nuestro. Quiero rescatar el espacio como donde de colaborativo, de asociativo,
eso que ustedes han construido me parece maravilloso, o sea, de tener una plataforma donde se conozca la gente, porque a veces yo creo que ese solo hecho de tener un espacio, una plataforma, donde pueda haber una conexión entre compositoras, intérpretes, músicos, música, ya eso, ya yo creo que con eso tiene todas las estrellitas que le ponían a uno en la escuela, ¿verdad? Con estrellitas doradas, hay muchas estrellitas doradas. O sea, yo quiero que quizá nos abunde un poco de eso, de el espacio como ese espacio colaborativo, ese espacio de conocerse, de ver lo que está haciendo la otra. O sea, quizá nos cuenta alguna anécdota sobre eso, de cómo el espacio se convierte en eso, en un espacio de colaboración. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Son muchas historias, muchas. La gestión tiene todo eso, de encontrarnos con muchas preguntas. Yo creo que en estos tiempos, por ejemplo, de los retos más difíciles de esta colaboración es que pareciera que no hay tiempo para hablar. O sea, no sé si es una cosa generacional, pero estos temas hay que hablarlos mucho. Y yo soy de las que invita a una reunión y hablemos. ¿Qué pensamos para el festival? ¿Qué ideas tenemos? Y a veces lo difícil es que haya tiempo para hablar. Porque si no hablamos, si no compartimos esto, termina volviéndose un ciclo interminable de las mismas actividades sin reflexión. Entonces, creo que de las anécdotas mejor, de las más bonitas que hay, pero que no necesariamente siempre funciona como uno quiere, es la evaluación final del festival. Entonces hay que hacer una reunión y encontrarnos quienes participamos y decir, bueno, qué funcionó y qué no funcionó, pero con sinceridad y con la actitud de que el escenario el siguiente año va a continuar y no es un espacio para echarse culpas o para decir usted lo hizo mal, o ese es el lenguaje más difícil de construir. Tratar de siempre estar pensando en que viene otro festival y que lo que queremos hacer es lo mejor posible la próxima vez y que pues siempre cometemos errores. Esa construcción de esos espacios es una anécdota que podría compartir, pero también con la pregunta de por qué no queremos conversar largo y tendido sobre los temas hoy en día. Tenemos 5 minutos y esos 5 minutos queremos que nos digan qué hacer y no pensar. Y los espacios de hablar y de pensar son muy importantes, sobre todo si se trata de cómo queremos que la vida de nosotros sea una vida de bienestar. Es quizás la discusión más grande de todas. ¿Cómo creemos que es el bienestar? Entonces es una pregunta bien profunda que necesita mucho tiempo, que necesita años. O sea, nosotros no tenemos ninguna respuesta en este momento. Solo tenemos aventuras y propuestas para ver si eso sí es un camino para estar en equidad y en bienestar. Y buscar que nosotras también estemos en equidad y bienestar durante el proceso. Porque no siempre pasa eso. No siempre los espacios de cuidado están imaginados, o los espacios de gestión están imaginados como espacios de cuidado, en donde entendemos que a todas las personas nos pasan cosas y la vida no es una sola ruta, ni tenemos que cumplir la vida y el mundo profesional todas de la misma manera, sino más bien acompañar el camino la una de la otra y saber entender. O sea, esto que yo estaba compartiendo de mi colega Paula, o sea, yo soy la profesora de Paula, pero hoy en día ella es mi colega y lo que hacemos es apoyarnos. Yo no la estoy evaluando, yo no le estoy diciendo si lo está haciendo bien o no, es acompañar ese camino y ayudarnos y ser solidarios. Susan Campos lo pone, creo que lo dijo hoy, en términos de la sororidad. Yo
Me apunto más, a mí me gusta la palabra, todavía soy vieja guardia en la solidaridad y en la construcción de comunidad. Yo creo que la apuesta por lo común es el sentido de mi vida en este momento. Entonces, va por ahí. Sé que no me quisiera que eso se entendiera como un consejo, pero la lección más grande de este trabajo en comunidad es que no está acabado y que no tiene por qué estarlo, que es una construcción continua. Y ya, eso creo que suena poco, pero es mucho. Muchas gracias por estar aquí y escuchar. Ya voy sacando mis cositas. Bueno, muchas gracias Melissa por todo tu trabajo. Para mí esto es valiosísimo. Y creo que para todos los que estamos aquí, el ejemplo de este proyecto es esperanzador incluso por una parte y de verdad que creo que se puede aprender bastante. Ahora vamos a tener un breve receso de 5 minutos para preparar la siguiente ponencia y regresamos. También al final los invitamos, no se vayan de una vez, sino que tenemos un pequeño refrigerio para ustedes, para el disfrute de todos ustedes. Nos vemos en 5 minutos. Mecenas go vivo, la 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 la. Mecenas go vivo.